Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. y ahora quedan con ustedes Claudia Llamas. y Edgar Jiménez. Hola, muy buenos días. Bienvenidos como cada jueves a La Neta de la Ciencia. Claudia Llamas, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Edgar. Buenos días a todo el auditorio en esta mañana. Y bueno, pues ya imagino que todos, la gran mayoría en vacaciones. Pásensela bien, cuídense mucho, por favor, no suelte su cubrebocas. Si va a salir, que sea lo indispensable, no nos convirtamos en una estadística más. Y bueno, para arrancar, vámonos con los titulares del día de hoy. Resumen de noticias. Se posiciona San Luis Potosí entre las primeras ciudades del futuro, según el Financial Times. IPCID patenta componentes que permiten mezcla de plásticos con fines ecológicos. Estudiantes del IPCID arrasan en concurso virtual 3-Minute Thesis. Hospitales inteligentes en México usarán la nube de Amazon Web Services para potenciar la digitalización de la salud. Participa el INAOE en proyecto de telescopio multinacional. Delta, las 5 mutaciones que hacen a esta variante del coronavirus más contagiosa y preocupante. Noticias locales. Y sí, preocupante y bueno, pero también hay otros temas y noticias amables en materia de ciencia y tecnología y en desarrollo. Pues déjeme platicarle que según el reporte del Financial Times, ubicó a la ciudad de San Luis Potosí en el lugar número 7 de las 10 ciudades latinoamericanas del futuro, bajo criterios que midieron el potencial económico, el contexto amigable a los negocios. Fíjense, este concepto yo no lo había escuchado, el capital humano y el estilo de vida, el costo, efectividad y la conectividad, también un valor importantísimo hoy en día, que ya el día de mañana lo vamos a estar revisando en algunos datos del mismo INEGI que hace estudios. Y que bueno, está San Luis Potosí por encima de ciudades como Buenos Aires en Argentina, San José en Costa Rica y Guadalajara, Jalisco en México, que también, bueno, Jalisco sabemos en el caso particular de este estado, pues es un nodo, el conocido como el Silicon Valley de México, un gran desarrollo de la industria también tecnológica. Un saludo a todos allá los que nos escuchan, pues también a través de las plataformas de internet, aquí a través de Radio Universidad. Cabe destacar que en la primera posición se ubica la Ciudad de México. Bueno, pues por obvias razones la Ciudad de México concentra la gran cantidad de desarrollo económico que existe a nivel nacional. Seguida, después de la Ciudad de México, Bogotá, Sao Paulo, Santiago, Querétaro y Silao. Interesante la ciudad de Silao, allá en Guanajuato. Un saludo a todos los que nos están escuchando en el bello estado de Guanajuato, cuídense mucho. Y bueno, también respecto a esta ranking que le da el Financial Times a San Luis Potosí, también hablan sobre respecto al criterio del potencial económico que se midió a través de los indicadores que incluyeron la inversión extranjera, la inflación, el desempleo, el pronóstico de crecimiento y bueno, entre otros valores. San Luis Potosí se comenta que está en quinto lugar, por debajo tan solo de Seattle en Estados Unidos, en Vancouver en Canadá, San José y Querétaro, y por arriba de la ciudad de Denver, Colorado en Estados Unidos, en Portland, en San Luis, Aguascalientes y Ciudad Juárez. Pues obviamente Ciudad Juárez viene a ser representativo en términos del tránsito de mercancías, de la cuestión fiscal que entra también a nuestro país. Pues Ciudad Juárez es un nodo importantísimo para el sistema de administración tributaria. Y en este sentido, pues la posición de San Luis adquiere un importante significado a vislumbrarse una alta expectativa de desarrollo para la entidad, que esperemos que así sea, y más en esta etapa que de verdad yo espero que sea la última etapa que vivamos pues de manera intensa de lo que ha sido esta extensa y cansada pandemia. Definitivamente ha sido de verdad de muchísimos aprendizajes, de muchísimos retos, y esperemos que San Luis Potosí pues no nada más se mantenga en este ranking que emite el Financial Times, sino que siga subiendo. ¿Qué más tenemos, Clau? Claro que sí, Edgar. Fíjate que IPCID
desarrolló una patente sobre un componente que permite una mezcla de plásticos con fines ecológicos. Esto por la redacción de Código San Luis. El doctor Vladimir Escobar Barrios, investigador de la División de Materiales Avanzados del IPCIT, dio a conocer que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, aprobó una patente realizada junto con la doctora Karen Mariana Mancera García, egresada del posgrado del IPCIT, que ofrece un componente que puede mezclar distintos polímeros. Esto para mezclar materiales que son de uso común en el consumo humano y que representa además una forma efectiva de reciclar y cuidar el medio ambiente. Dijo el doctor Escobar Barrios que comprobaron que se pueden mezclar desechos de distintos polímeros de uso común, como por ejemplo los que se usan para envasar el agua, las bebidas azucaradas, recipientes de limpieza y algunos otros que pueden volver a tener un uso con costos en la producción muy bajos. Es decir, que encontraron una forma de ayudar al medio ambiente con esta invención que realizaron en el IPCIT. Dijo además que la patente autorizada por el INPI se denomina compatibilizante basado en redes interpenetradas poliméricas para reciclar mezcla de polímeros y que fue aprobada el 12 de marzo de este año. El doctor Escobar Barrios destacó además que existe un antecedente histórico y es que el análisis de producción, demanda y recuperación de plásticos realizado por la Asociación de Manufactureros del Plástico indica que de 1950 a 2010 en el mundo aumentó el promedio anual en la producción de materiales plásticos en un 9%. De los cuales los de mayor consumo son incompatibles, dificultando su mezclado y por tanto su reciclado. Es por ello que se requiere de aditivos o compatibilizantes que permitan mezclarlos sin ir en detrimento de sus cualidades mecánicas o térmicas, y que a la fecha existe una gama limitada de compatibilizantes comerciales de un solo proveedor. Y aunque hay varios estudios a nivel laboratorio, estos aún no se patentan. Entonces, pues nuestro reconocimiento al Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y al doctor Vladimir Escobar por este importante logro. A la familia Escobar precisamente un gran saludo porque bueno, ahí es pareja de investigadores. La doctora que se encuentra precisamente su esposa en el CIATECU y bueno, el doctor Vladimir, reconocido también en el ámbito de ciencia, tecnología e innovación y precisamente en la parte de polímeros. Y bueno, pues no terminan las celebraciones y los reconocimientos para el IPCIT, Clau. Te comento que bueno, estudiantes precisamente del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica que recién, pues apenas el año pasado de pandemia, cuando inicia la pandemia, celebró su 20º aniversario. Pues los chavos del IPCIT arrasan en concurso virtual de la tesis de los 3 minutos, la traducción así al español. Y bueno, déjenme platicarle que la estudiante ganadora representará al instituto, al IPCIT, en el concurso nacional 3MT, que se realizará dentro del 34º Congreso Nacional de Posgrado en León, Guanajuato. Y en este sentido, bueno, el concurso denominado 3MT virtual, el 3 Minutes Thesis, organizado precisamente por el IPCIT y el Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, el COMEPO, participaron en el que se encontraron 15 estudiantes de doctorado, quienes tuvieron la posibilidad de que solo en 3 minutos, digo, mis respetos, porque al final del día esto también devela ciertas competencias, ciertas habilidades en vender las ideas, ¿no? Luego los científicos también está muy caracterizado que se meten mucho a la parte técnica y aquí es donde tienen que desarrollar también sus habilidades, a veces hasta de convencimiento. Y bueno, esta dinámica consistía en 3 minutos, durante 3 minutos tenían que mostrar su tesis de investigación en un parámetro de comprensión de impacto de la investigación ante un jurado integrado por representantes de distintos ámbitos de la sociedad. El primer lugar, como mencionaba, que va a participar en el 34º Congreso Nacional de Posgrado, bueno, fue la estudiante Ana Teresa Rodríguez Luébano, quien fue elegida por el jurado calificador como la mejor participante del certamen, misma que participará precisamente, como yo le mencionaba, en la ciudad de León, Guanajuato. Ana Teresa
por decisión del jurado calificador, obtuvo la calidad de su presentación de tesis doctoral en un lapso de 3 minutos, así como comprensión en el impacto de su investigación titulada Síntesis y bioevaluación de compuestos multifuncionales para el tratamiento de diabetes. Digo, de repente estos títulos, Clau, están medio raros. En ciencias caracterizado. Es parte también, yo creo que al rato vamos a estar organizando algunos concursos de cómo denominar la parte ya más branding, la parte de marketing en proyectos de ciencia. Y bueno, en este sentido se comenta que utilizó un lenguaje sencillo, Ana Teresa Rodríguez, claro, y con el apoyo con una sola lámina digital. Interesante estos retos. Y ante una audiencia y jurado no especializado, que esto es importante, ¿no? Es parte del ejercicio de la difusión de la ciencia y la tecnología, que debe llegar a todas partes, tal como lo es la neta de la ciencia. Le comento que, bueno, Ana Teresa desarrolla su trabajo de investigación bajo la asesoría del doctor Sergio Nemorio y el doctor Samuel Laras González, investigador titular de la División de Biología Molecular y miembro del nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Finalmente le comento que quienes calificaron en este 3MT fue la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOSIT, la maestra Alicia Villagómez Carvajal, coordinadora de investigación de la Universidad del Centro de México, el ingeniero Miguel Hidalgo Olvera. Le mandamos un gran saludo, quienes fueron ganadores del premio de investigación 2020 que emite el COPOSIT, el CEO de PalsGuard México. Un saludo a todos los que forman esa gran familia de PalsGuard aquí en San Luis Potosí. Y también estuvo participando como jurado el licenciado Tatsio Aguía Newman, actor y narrador oral, y la licenciada Cecilia Gallego Cepeda, comunicóloga y conferencista. Interesantísimo, y con esto damos cierre a las locales. Científico de la semana. Dr. Jaime Urrutia Fukugauchi, geofísico, nació en la ciudad de Chihuahua el 9 de julio de 1952. Cursó la licenciatura en Ingeniería Geofísica en la Facultad de Ingeniería y la maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo su doctorado en la Universidad de Newcastle upon Tyne, Inglaterra, en 1980. Es investigador titular C en el Instituto de Geofísica y profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias de la UNAM y en varios programas de posgrado de la misma universidad. Tiene el nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Se desempeñó como director del Instituto de Geofísica del 97 al 2005 y en junio de 2013 fue nombrado miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Ha desarrollado estudios interdisciplinarios sobre el sistema de tierra, incluyendo enfoques paleomagnetismo, tectónica, exploración, geofísica, paleoclimas y procesos de impacto. Sus estudios sobre el cráter Chicxulub y la extinción masiva de organismos de fines de la era mesozoica atrajeron el interés internacional. Ha publicado más de 250 artículos en revistas especializadas y ha sido galardonado con el Premio Nacional 2007, Premio Nacional de Ciencias en Artes en 2009 y International Award American Geophysical Union en 2013. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias nacionales. Y bueno, déjeme decirle que también interesante, hay un grupo de hospitales inteligentes en México que estará usando la nube de Amazon Web Services para potenciar la digitalización de la salud. Esto desde el Business Insider México. Y bueno, en este sentido, se habla que el avance de la digitalización en diferentes sectores de la sociedad experimentó un brinco exponencial debido a la pandemia del COVID-19. Sin embargo, uno de los sectores que podría beneficiarse bastante de una mayor adopción tecnológica sería precisamente el de salud. Ya lo hemos visto aquí en San Luis Potosí con proyectos desarrollados, Claudia, orientados a la investigación en materia de salud que ha promovido el COPOSIT a través de sus distintos fondos. Y bueno, se están abriendo camino hacia el tema de hospitales inteligentes. Puede que este concepto de hospital digital o inteligente pues no sea muy acuñado aún. Sin embargo, le comento a usted que el sistema de salud Krishnus Mujerza inició en 2016 el proceso de transformar sus hospitales en espacios que apuestan por un servicio de salud digital. Y bueno, comentan precisamente de Krishnus Mujerza que este ejercicio gigantesco comenzó en 2016, fue para tomar la decisión de que qué iban a hacer de los hospitales para que fueran menos tramitología, que lo que le llaman en Estados Unidos el paperless, ¿no?
y entre todos la dinámica y el proceso que tuvieran era fundamental para darle enfoque a los signos vitales, obviamente, del paciente, y que esto se pudiera hacer en 5 minutos y no dejarlos durante toda la noche. Esto es de alguna manera darle versatilidad, agilidad y dinamismo a toda la parte procedimental que se debe de dar en atención de la salud. Vamos, hay momentos en los que son momentos críticos, y por ello, pues bueno, estas iniciativas que son importantísimas. El objetivo, en el caso de lo que nos comentan, se concretó en mayo del 2019 con la inauguración del primer hospital privado 100% digital, esto en la ciudad de Saltillo, Coahuila. Este tipo de hospitales, todas las interacciones que se dan entre los médicos y el equipo de salud es a través de sistemas electrónicos y de información, por eso la gran relevancia que existe en el tema del Big Data. Estas innovaciones, déjeme le comento, que llamaron la atención de Amazon Web Services, este gran emporio tecnológico a nivel global, y que ahora Christmas Mujerza prepara una alianza con Amazon Web para expandir la digitalización de la salud en nuestro país a través de su tecnología en la nube. Y que bueno, pues también a partir de lo que han identificado de esta transformación digital de Christmas Mujerza, consisten, entre otras cosas, la digitalización de la práctica clínica a través de las mejores prácticas de la medicina basada en evidencia. Sin embargo, bueno, pues también la pandemia trajo consigo un cambio de paradigma, y la pandemia planteó un reto más allá del que de la salud para Christmas Mujerza, ya que llegó en medio del proceso de la digitalización de hospitales, que bueno, tremendo este tema, Claudia. Creo que también hay manera en este sentido de darle una mayor amplitud, dada la relevancia que tiene ahorita los retos que han enfrentado los hospitales, ¿no? Claro que sí, y para quienes nos escuchan, a lo mejor vamos a ponerlo de una forma muy tangible, ¿no? ¿Qué beneficios traerían consigo los hospitales inteligentes? Pensemos que nosotros somos pues un paciente, ¿no? Y es que la digitalización presente en estos hospitales inteligentes ofrece distintos beneficios. Uno de los más importantes es la aceleración del diagnóstico, es decir, ganar tiempo, hacer más rápido este proceso. Normalmente, según las estadísticas que tenemos por aquí, el proceso de un paciente en el sector privado, desde que empieza a buscar médicos hasta que consigue una cita, puede ser de hasta una semana. Con esta tecnología de la que estamos hablando, esto se puede reducir a minutos. Y es que imagínate tú que tienes un chatbox muy sencillo que te hace preguntas concretas, adecuadas al tema, y te dice que necesitas una cita con un médico internista. Ya no andas buscando que si una especialidad u otra. Ya te dice qué especialidad es la que requieres, y además te despliega cuáles son los médicos que tiene ahí en el sistema, sus currículums, el historial. De tal forma que tú eliges, ¿no? Pues quiero ir con tal médico, y al alcance de un clic tienes la agenda disponible, las opciones de en dónde consultarlo, seleccionas y ya estuvo listo. A lo mejor podrías hacer este proceso en escasos 15, 20 minutos, cuando antes pues nos tomaba mucho más tiempo, ¿no? Claro. Y es que más allá de acelerar los procesos de citas, esta tecnología también puede permitir un mejor cuidado del paciente. Por ejemplo, como de quien ya hablabas, Christmas Mujerza utiliza nada más y nada menos que Alexa en sus hospitales, y no solo para interactuar con el paciente, sino también para medir escalas de dolor. Medir escalas de dolor de los pacientes, según comentan, es un indicador de calidad de la atención de la salud que es muy importante. De tal forma que entrenar una máquina en lenguaje natural y que pueda interactuar con el paciente y hacer cada vez preguntas más exactas, y a partir de ello, con las respuestas, discernir entre si llama al médico o si llama a la enfermera, o si emite, por ejemplo, una alerta, un código rojo, es muy importante y es algo hacia lo que se está transitando. Otro beneficio de esta tecnología sería, por ejemplo, disminuir el riesgo en procesos médicos delicados. Por ejemplo, en el embarazo, ¿no? La enfermera podría tomar una foto del registro cardiotorácico del bebé, subirlo a la nube, buscar en bases de datos si hay alguna anomalía o no, de tal forma
que no se está requiriendo en ese momento un especialista y que este proceso pues lo puede hacer un médico o un especialista normalmente, pero toma mucho tiempo. Y entonces con esta tecnología lo que se busca es facilitar la atención médica. Muy importante, no se trata de sustituir a los médicos, a los especialistas, que finalmente sabemos que esta es una disciplina en la que es bien importante pues el cara a cara, ¿no? Sino de ahorrar tiempo a la enfermera o al médico que va a atender, y que en cuestión de segundos pues se pueda detectar una anomalía, porque recordemos que en la salud el tiempo es invaluable, ¿no? Y que muchas veces el tiempo que se tarda en la detección de alguna anomalía o en la definición de un diagnóstico pues puede ser crucial para la salud del paciente. En definitiva, y a mí me pasó una vez, Claudia, precisamente que fui a hacerme la prueba del COVID, y literalmente los análisis, los resultados fue a través de un chatbot. O sea, ya nada más metí el código, metí el folio y el chatbot me contestó. Es decir, no me atendió ningún ser humano y ya no hubo necesidad de ir a la clínica a recogerlos. Entonces, siendo que en otros tiempos a lo mejor hubieras tenido hombre, que esperar al siguiente día y dejar pasar 12 horas de la noche que, insisto, en temas de salud, pues son cruciales. Así que bueno, esperemos que esto paulatinamente se vaya transminando, ¿no? Eso se vaya diluyendo a lo largo de todo el sistema de salud, sobre todo público, ¿no? Porque es invaluable el tiempo, ya lo mencionabas, Claudia, en temas de salud. Y bueno, en las últimas, también en la última de las nacionales, de las netas del día de hoy, déjame platicarte que el INAOE participa en un proyecto del telescopio multinacional, esto es de la redacción de eConsulta, y que en este sentido, para lograr observaciones hasta en 1000 estrellas o galaxias por hora, el telescopio WAVE, acrónimo de WHT, que bueno, tiene este nombre en inglés, Enhanced Area Velocity Explorer, se está probando mediante acciones en laboratorios de toda Europa y el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, mejor conocido como el INAOE, con sede en Puebla. Este proyecto multinacional permitirá a los científicos estudiar diferentes tipos de objetos, desde las enanas blancas en las cercanías del Sol hasta las galaxias que albergan fuentes de ondas gravitacionales, según el comunicado. El doctor Scott Traeger, miembro del Instituto Astronómico Captain de la Universidad de Groningen, quien es científico del proyecto WAVE y presidente del consorcio con el mismo nombre, del cual el INAOE es miembro, pues bueno, él comentó que están muy emocionados de ver cómo el WAVE puede alcanzar ser un importante hito. Proporcionará decenas de millones de espectros de estrellas y galaxias durante los próximos 5 años, y el censo de este telescopio proporcionará datos que ayudarán a responder preguntas como cómo se formó nuestra galaxia y cómo evolucionaron las estrellas dentro de ella. Finalmente son preguntas existenciales que el ser humano a la fecha sigue indagando, sigue averiguando, y este es un claro ejemplo de lo que la tecnología, la ciencia y la tecnología pues nos permiten. Responderá a preguntas como cómo se ensamblaron las estrellas en otras galaxias y qué son la materia oscura y la energía oscura. En este sentido, el doctor Gavin Dalton, investigador principal del WAVE, miembro de la Universidad de Oxford y del laboratorio de Rutherford Appleton Espacio del Consejo Británico de Infraestructura de Ciencia y Tecnología, comentó que es tremendo ver cómo los esfuerzos sostenidos de tantos grupos de personas reunidas con el telescopio y finalmente puedan poner en funcionamiento el sistema posicionador. Lleva 10 años en desarrollo ya este telescopio, y bueno, por su parte, la doctora Esperanza Carrasco, investigadora principal por parte de México y responsable de la participación del INAOE, explicó que toda óptica del espectógrafo del WAVE ya se está instalado en este sistema, en el WHT, y tiene un espejo colimador y 2 cámaras, una optimizada en la parte azul y otra en la parte roja del espectro, que bueno, finalmente esto permitirá dar un avance significativo. Este proyecto finalmente es financiado por instituciones del Reino Unido, Países Bajos y España, con la participación del INAOE y el CONACYT por parte de México. Interesante la exploración del espacio por parte de mexicanos. Noticias internacionales. Edgar, y en las noticias internacionales hablemos de Delta, la variante del coronavirus que es actualmente más contagiosa y preocupante.
Esta variante Delta fue detectada en la India en octubre de 2020 y hasta ahora ha llegado al menos a 96 países. En algunos de estos países se ha vuelto ya la variante dominante, como es el caso de Singapur, de Reino Unido, Portugal, entre otros. Y los datos preliminares nos muestran que la variable Delta del coronavirus es más transmisible que otras variantes, que además conlleva un mayor riesgo de hospitalización y reinfección y que genera un cuadro de síntomas ligeramente diferentes. Esto es importante estar bien al pendiente porque, Claro. por ejemplo, al inicio se hablaba mucho del síntoma de la tos. Y actualmente sabemos que la variable Delta no presenta tanta tos, por ejemplo, ¿no? Y bueno, así algunas otras diferencias que es importante observar. Se estima que esta variante Delta es entre el 30 y el 60% más transmisible que otras variables del coronavirus. Además, ha suscitado preocupaciones sobre la posibilidad de evadir la protección de las vacunas. Sin embargo, es bien importante recalcar que hasta ahora los estudios muestran que las vacunas contra el coronavirus son eficaces contra la variable Delta. Y bueno, ¿qué es lo que hace que esta variable sea más preocupante? En términos generales, una variable es un conjunto de mejoras genéticas que facilitan la propagación e invasión en el cuerpo humano. No debemos ignorar además que hay una problemática ambiental involucrada, es decir, que el comportamiento de la sociedad, la falta de medidas de control y de prevención influye también de forma muy considerable en la transmisión de estas variables. El SARS-CoV-2, el coronavirus que causa la enfermedad COVID-19, sin embargo, no tiene tanta capacidad para mutar como algunos otros virus, por ejemplo, el de la gripe, que es un virus que muta con mayor facilidad. Sin embargo, cuando surgen nuevas variantes, necesitan tener características de ventaja que las hagan más viables en un entorno de tanta competencia y selección para invadir los cuerpos humanos. De esta forma, en una presentación del gobierno sudafricano, el laboratorio CRISP de una universidad de Sudáfrica enumeró las principales características de la variante Delta. Es una variante más transmisible, es más probable además que reinfecte a las personas que ya se han enfermado anteriormente con otras cepas. Sin embargo, aún no hay pruebas claras sobre si esta variante Delta causa una enfermedad más grave o si escapa, como ya hablábamos, de la protección que brindan las vacunas. Así que pues no nos queda más que insistir en la importancia de seguirnos cuidando, de seguirnos protegiendo del coronavirus. Así es, no baje la guardia, vacúnese por favor y esté muy al tanto de toda la información que le brindamos a través de La Neta de la Ciencia. Llegamos al final de esta edición, muchísimas gracias a Lalo Carrillo como siempre y muchísimas gracias Clau, nos vemos y escuchamos en la próxima. Nos vemos, que tengan muy bonito día. Esto fue La Neta de la Ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad. Con Claudia Llamas Y Edgar Jiménez.